ya hemos visto, bueno, ya hemos visto cada uno de los componentes del psicoanálisis, hemos visto la teoría estructural, hemos visto la teoría topográfica y ahora vamos a abordar los mecanismos de defensa. Cómo esos mecanismos de defensa son una estrategia que tiene el yo para protegerse y no entrar en crisis. Vamos a mirar cada uno de ellos y al final tienen que responder las preguntas que hemos hecho en el compendio. Esas preguntas son importantes que las tenga, dado que ahí vamos a revisar cada una de ellas. Ya, vamos a mirarlas. Vamos a hablar en este momento entonces de los mecanismos de defensa. Primero que todo tenemos que en qué consisten los mecanismos de defensa, qué son los mecanismos de defensa y cómo esto repercute en el proceso de adaptación al ser humano. Eh, el mecanismo de defensa es la distorsión inconsciente que cuando el yo siente una fuerza, cuando el yo siente una presión, entonces el yo activa un campo protector para defenderse, para poderse adaptar al entorno y volverse una persona con una gran salud emocional y que no se vuelva, no tenga comportamientos patológicos. Entonces, eh, conclusión del mecanismo de defensa, cuando el yo siente presión, siente ansiedad, entonces él, para aliviar esa ansiedad, entonces activa los mecanismos de defensa para poder relajar, para poder tener una homeostasis, para poderse adaptar. Veamos cada uno de ellos, o de pronto vamos a ver los principales. Primer mecanismo de mecanismo de defensa, la regresión. ¿En qué consiste? Consiste en la evitación de situaciones ansiógenas relegadas al inconsciente. ¿Qué quiere significar eso? Lo que quiere significar es que cuando el yo tiene una, se reprime, el yo se reprime inconscientemente, el sujeto tiene la conciencia de que algo le sucede, pero no logra dilucidar qué es, ni en la situación que la fuente afecta. Entonces, el mecanismo de defensa es que la gente en un momento dado reprime. Por ejemplo, si un adolescente es la etapa de ellos de expresar sus sentimientos, expresar sus cambios hormonales y todo eso. Entonces, si un adolescente tiene el mecanismo de represión, es decir, si el papá y la mamá permanentemente lo regañan, él se queda callado, pues él reprime esos sentimientos, reprime esta situación. ¿Ya? Es el mecanismo de defensa por lo cual también eh, los sacerdotes, los misioneros, personas que reprimen su sexualidad y ponen esa energía en función de otras condiciones. Es decir, que logran adaptarse a la realidad, pero de otra forma. ¿Ya? Reprimen. Regresión es otro mecanismo por el cual Freud considera que no se logra manejar, si no se logra manejar las etapas anteriores, la persona vuelve nuevamente a esas etapas que anteriormente ha vivido. Por ejemplo, si un adolescente de 15, 16 años eh, tiene pérdida de control del esfínter urinario, es decir, que se orina en la cama y antes nunca se había orinado, en una forma permanente, luego de 15, 16 años, significa que esa etapa él la tuvo que pasar a los 2, 3 años. Entonces, si esa persona tiene esa conducta, se regresa a conductas anteriores. Ya es, por ejemplo, si usted está en la universidad y pierde un parcial, entonces se va a cafetería y hace una pataleta. Pues esa pataleta no es normal, porque esa pataleta usted la tenía que hacer ya cuando tenía 5 o 6 años. ¿Sí? Conclusión, se regresa a etapas anteriores para poder tener un equilibrio y tener un manejo de la realidad. Sublimación es un mecanismo por el cual canalizan los impulsos sexuales o agresivos hacia otras
actividades aceptadas por la sociedad, por, por las personas, ¿ya? Es decir, es cuando tú sientes un deseo y ese deseo tú lo reprimes y lo canalizas a través de una situación de socialmente aceptada. Aquí el ejemplo de subliminal es que una persona le gusta llamar mucho la atención y tiene capacidades para el canto, tiene capacidades histriónicas para al canto. Entonces, esa persona eh, eh, sublima su exhibicionismo hacia algo socialmente aceptado, que en este caso es ser cantante o en este caso sería un actor de televisión, de película. Pero en el fondo de su estructura de personalidad es que es histriónico, tiene una histeria, pues, diría Freud en su momento dado, ¿ya? Es decir, es algo que tú tienes inconscientemente, pero no las puedes expresar realmente como es, sino que tú buscas un mecanismo en la sociedad para que te lo acepte. Proyección. La proyección es colocarle sentimientos propios míos hacia otras personas. ¿Sí? Mecanismo de proyección consiste en sentimientos míos, propios míos, se los coloco en función de otras personas. ¿Ya? El ejemplo es clásico, de libro. Eh, un niño va al zoológico y va con su abuelo y pasan por la jaula donde está el león. El león ruña y el niño se asusta. Y el niño le dice al abuelo, abuelo, nos vamos de este zoológico porque tú le tienes miedo al león. La pregunta es, ¿a quién le tiene miedo? ¿Quién es el que tiene miedo? ¿El niño o el abuelo? Obvio, el niño proyecta en el abuelo los sentimientos propios de él, y, pero realmente lo está sintiendo el niño y no el abuelo. Racionalización. Este es muy común dentro de los intelectuales, entre nosotros los humanos, en el cual consiste que mediante una situación productora de ansiedad, la persona comienza a dar argumento y argumento y a justificar y a justificar y a justificar. Ya. El ejemplo clásico, uno de ustedes pierde el parcial, ¿verdad? Y publica la nota y un compañero le dice, mira, perdiste el parcial, ¿qué, qué te pasó? Dice, no, imagina, las circunstancias propias de la vida, tuve una dificultad en mi hogar, tuve una dificultad con el profesor, tuve una dificultad con no encontraba el módulo, no encontraba... Es decir, mentira, lo que no, tú no le dedicaste las horas que tenías que dedicarte era al, al trabajo, al estudio del parcial. Sí, para esconder esa verdad de confrontarte a ti mismo, que no le diste importancia a estudiar, entonces tú te buscas una cantidad de excusas, justificar, justificar, justificar. Eso se llama racionalización. Formación reactiva es manifestar lo contrario de lo que se siente. En otras palabras, lo que uno dice de una persona hipócrita, ¿ya? Es decir, sentir una cosa y manifestar otra cosa. Tú vas a una fiesta, ¿verdad? Y te dicen, ay, mi amor, estás linda, estás bella, estás hermosa. Mentira, te está diciendo, estás inmundo. Hay gente experta en eso, hay gente que no ha madurado y siente ansiedad que una mujer sea mejor que ella, y entonces ella le dice todo eso, pero en el fondo le está dando todo lo contrario. Conversión. Conversión es el mecanismo mediante el cual se evita enfrentar una conducta que genera angustia, canalizándola por varias que aluden independiente físico o psicológico. Este se parece mucho al mecanismo de defensa que habíamos hablado ahora de sublimación. Convierte una cosa en otra, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es obsesiva compulsiva, que le gusta todas las cosas ordenaditas, entonces es coleccionista de monedas, es coleccionista de cosas. En el fondo lo que quiere decir esa persona es que tiene la sensación o tiene la conducta obsesiva compulsiva, pero la convierte en algo, la convierte. Es cuando un niño tiene mucha energía, entonces se le colocan varios deportes para que esa energía él la convierta en algo adaptado, que en este caso es el deporte. Negación. Negación consiste en dar carácter
de realidad a un suceso que perturba al yo. Es decir, cuando le perturba el yo entonces se dispara con negar. ¿En qué consiste? Es la incapacidad de recordar hechos en una forma correcta o un extremo negar lo que ocurre. Es decir, en este mecanismo de defensa es que al sentir la presión del yo, entonces niega. Clásico ejemplo, un compañero suyo del bachillerato que vive por su casa fallece, ¿verdad? Y usted le dicen esa noticia. Lo más probable es que se active el mecanismo de defensa. Dice usted, no puede ser, yo lo acabo de ver. No, no, él no está muerto. Yo no está muerto porque yo lo acabo de ver. Es decir, que tiene la forma de negar la realidad, cuando la realidad realmente fue el que se murió. Disociación consiste en es, perdón, en, consiste en descuidar, tengo el problema de la capa, discernir, discernir elementos disruptivos del yo del resto de la psiquis. Esto se traduce en que el sujeto convive con fuerte incongruencia con esto, disociación. Disociación es, como su palabra lo indica, es separar, disociar. Por ejemplo, si una persona eh, lee la Biblia, se sabe todos los versículos de la Biblia, permanentemente lee la Biblia, pero no saluda a su vecino, eh, no abraza a su hijo, no está de pelea con la mujer y le pega. Entonces está disociado, porque la Biblia nada de eso dice. Disocia lo que realmente dice la Biblia de lo que lee. Es decir, separa realmente de uno hacia el otro. Bueno, ahí tenemos los mecanismos de defensa. Creo que eso es importante que usted lo sepa. Ahí deben colocar los, vayan al núcleo, al módulo y lo revisen. Luego vamos a hablar de la psicología del desarrollo. Vamos a hablar de las etapas de psicología del desarrollo de Freud, cada una de las etapas que pasa un ser humano. Bueno, nos vemos en la clase y si dijera, nuevamente les recuerdo que deben de revisar el módulo y hacer los talleres que están. Pues, que pasen bien.